Vio que Dios hace todas las cosas para bien. Amén. Mire, el hecho que estemos nosotros aquí en este lugar esta mañana. Dios lo sabía todo. Dios lo sabe todo. Él tiene el control absoluto de todas y cada una de las cosas. Amén. Amén. Esta mañana quiero que vayamos a las Escrituras y le quiero hablar esta mañana de algo que es determinante para tu vida y para mi vida. ¿Se acuerda que cuando comenzamos a reunirnos aquí en este lugar, dijimos que teníamos que volver a los principios? Porque uno a veces olvida los principios. Y quiero decirle esta mañana que los principios de Dios siempre son inamovibles. Amén. Pueden cambiar las circunstancias, pueden cambiar los tiempos. Hoy mismo estamos en un tiempo donde se quiere cambiar aún la manera de pensar de Dios. Y Dios dice que los pensamientos de Él no son como los nuestros. Y se trata de manipular a la Biblia. Se trata de que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. Pero la Biblia es el libro de Dios. Y la Biblia es un libro que nos habla de Dios. Es el libro que Él dejó escrito para que nosotros vayamos y comprobemos en nuestra escritura los principios de Dios. Si nosotros abandonamos este libro, abandonamos los principios y comenzamos a vivir conforme a los principios del mundo. Y usted sabe que los principios del mundo son contrarios a los principios de Dios. Y esta infección, le puedo decir, ha entrado en las iglesias y hoy solo se busca, sin que se diga, quebrantar los principios de Dios. Quebrantar aquello que es determinante para tu vida y para mi vida. Y uno, le vuelvo a repetir esta mañana, uno puede pasar mucho tiempo, muchos años, pero la verdad de la palabra de Dios sigue vigente hoy. La Biblia no tiene que actualizarse, lo que tenemos que actualizarnos somos nosotros. Y para poder estar establecido y estar actualizado, debemos ir al libro. Porque en el libro de Dios está escrito lo que Dios quiere para ti y para mí. Vamos a ir ahí en el libro de Génesis. Vamos a ver unas cuantas escrituras esta mañana. Y vamos a leer ahí en Génesis, que Génesis significa en el principio. Dice en la Reina Valera, así que podemos leerlo tranquilamente todo en nuestros libros, nuestras Biblias. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y quiero que preste atención a esta palabra. Y las tinieblas, Génesis capítulo 1, versículo 1, del 1 al 2. Lo vamos a volver a leer. Ni bien abre su Biblia, ahí está el versículo. ¿Lo leemos? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice, y las tinieblas, preste atención a las tinieblas, estaba sobre la faz del abismo. Y preste atención. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Yo quiero que usted vea que ya al principio acá, vemos que había un total desorden en la tierra, porque estaban las tinieblas, la oscuridad. Y quiero que sepa usted esta mañana que cuando hablamos de luz, hablamos de Dios. Y cuando hablamos de tiniebla, hablamos de Satanás. Del diablo, porque el diablo es el príncipe de las tinieblas. Y cuando hablamos de luz, hablamos del mover del Espíritu Santo, que siempre ha estado obrando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces vemos que el Espíritu Santo
se movía sobre la faz de las aguas. Quiero que vaya ahora al Evangelio de Juan, capítulo 1, el evangelista San Juan 1, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 18. Juan 1, 1 al 18. Y dice así la palabra de Dios. ¿Lo tienen todos? Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y preste atención, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y preste atención. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Estamos hablando de Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Creyesen por él. No era él la luz, hablando de Juan el Bautista, sino para que diese testimonio de la luz. Cuando hablamos de la luz, le dije anteriormente, estamos hablando de Dios. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Acá vemos las Escrituras que están hablando del Señor Jesucristo, la palabra, el Verbo, la palabra de vida, la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Jesús dijo, el que me sigue a mí no andará en tinieblas. Quiere decir que tenemos que entender que hay una separación entre luz y tinieblas. No podemos convivir un poco de luz y un poco de tinieblas. O estamos en luz o estamos en tinieblas. Y ahí en Juan 3:16, un versículo tan conocido, que dice arriba acá en mi Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El versículo 18 dice, y el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas.
porque todo aquel que hace lo malo, escúchenme bien, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifestadas que sus obras son hechas en Dios. Acá vemos al apóstol Juan con este Evangelio de San Juan, que fue escrito en el final, ya fue el Evangelio que más tarde se escribió. Y el apóstol Juan fue uno de los discípulos que más vivió. ¿Se acuerda cuando Pedro vino y le preguntó a Jesús cuando estaba el Señor restaurando a Pedro? Y le dice, ¿y qué de él? Y dice, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, queda a ti, sígueme tú. Haz lo que yo te digo, como decir, no te hagas problemas por Juan. A veces no hacemos problemas por los demás, cuando nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y este hombre, Juan, vio en el tiempo, porque más o menos se cree que escribió el Evangelio en el año 90 de Cristo, después de Cristo. Quiere decir que Cristo murió en la cruz del Calvario a los 33 años. Quiere decir que habían pasado casi 60 años cuando Juan escribe el Evangelio de San Juan. Pero él vio lo que estaba pasando. Él vio lo que estaba pasando ya en las iglesias. Y vamos ahí a una carta que él escribe a las iglesias, porque no dice a esta iglesia. Y quiero que vayamos a Primera de Juan. Y vamos a ver que San Juan no rectifica nada. Juan sigue hablando lo mismo que comenzó en el Evangelio. Juan sigue hablando lo mismo que dice Dios en el principio. Juan sigue diciendo que hay una separación entre la luz y las tinieblas. Entonces acá, en esta carta de San Juan, Primera San Juan, en el capítulo 1, vamos a estar leyendo, pero vamos a ir hablando de este capítulo. Ya vimos como una introducción que hay una separación entre luz y tinieblas. Y hoy, hermano y amigo, el gran drama, se puede decir, es que ya no hay diferencia. Tratamos de acomodar las escrituras a la manera que la gente quiere que escuche. Lo que tú quieres escuchar, yo te lo tengo que decir, porque si no tú te enojas. Y si tú te enojas, no vienes. Entonces estamos teniendo gente en las iglesias que vienen a escuchar lo que tú quieres escuchar. Pero yo creo que tú tienes que venir a escuchar a la iglesia lo que Dios quiere decirnos. Porque para eso estamos en la iglesia. La iglesia es el lugar donde Dios nos instruye. Y usted va a ver que antes que la gente se vaya de la iglesia, primeramente se fue de Cristo. Eso es lo que el apóstol Juan detectó, vio de lo que estaba pasando en ese tiempo, año 90, 92, 93, 94 de Cristo. Y dice acá el apóstol San Juan, en esta carta, Primera de Juan 1, vamos a comenzar a leer del versículo 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Acá vemos, esta carta es una carta que Juan, en el tiempo de Juan, ya había cierta élite que decía que tenía una revelación mucho más profunda, una revelación más alta. Y ellos, los agnósticos de ese tiempo, decían que la carne era mala
y que por ser mala la carne no podía estar Dios en carne. No podía ser el Jesús del cual hablaban las Escrituras, ser el Hijo de Dios. Y que el Hijo de Dios había venido, un ejemplo, en el caminar de Jesús, en un momento dado, ahí en el bautismo, había venido cuando Jesús fue bautizado, vino el Cristo sobre él, pero que lo abandonó al ir a la cruz. Cuando fue a la cruz ya lo había abandonado el Cristo. Entonces, vemos acá que ellos decían que se necesitaba esa revelación más alta. Y hoy en día hay gente que dice que tiene una revelación más alta. Pero no hay revelación más alta que la que tenemos en la Biblia. Amén. El libro ya fue cerrado. Tal es así que la última carta de Juan, el Apocalipsis, es lo que ha cerrado el canon de las Escrituras. Y Juan dice que lo que ellos habían visto, ellos lo habían palpado. Dice, nosotros lo tocamos, nosotros estuvimos con él. Y Juan, que si usted lee el Evangelio, llamado el apóstol del amor, porque Juan habla siempre del amor de Dios, y dice que él esa noche cuando Judas va a salir para entregarlo definitivamente a Jesús, la última cena, dice que Juan estaba recostado sobre el pecho de Jesús. Entonces ellos hablan de aquellos que habían visto, que habían oído, que habían palpado, lo habían tocado a Jesús. Y el Jesús que está hablando Juan era Jesús que nació por el engendramiento del Espíritu Santo en María, y que fue un hombre que caminó aquí en la tierra pero sin pecado. Entonces nosotros tenemos que tener bien claro, porque van cambiando de a poco las cosas y llegamos a pensar, bueno, ¿habrá sido un cuento de hada? ¿Habrá sido alguna expresión? Pero yo quiero decirle que esto hace más de 2000 años que se escribió, y hasta el día de hoy la Biblia sigue siendo la palabra escrita e inspirada por Dios. Y él dice acá que la vida estaba con el Padre y que por él fueron hechas todas las cosas. Y cuando leemos ahí en el Génesis, que dice el verbo, la palabra, está hablando de Jesucristo. Ahora estas personas decían que Jesús, al ser abandonado por el Cristo que había venido, entonces acá lo que trata de hacer Juan, claramente y dejar claramente, dice que lo que hemos visto, versículo 3, y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión. Tengáis comunión. Lo más determinante que acá Juan nos quiere mostrar es cómo tú y yo podemos tener comunión. Porque cuando perdemos la comunión con Dios, es fácil irse de la iglesia. Es fácil comenzar a caminar en oscuridad. Es fácil caminar y entrar en el error. Es fácil juzgar desde afuera. Pero lo determinante para tu vida y para mi vida es la comunión con Él. Sin la comunión, sin esa relación con Él, nosotros empezamos a caminar y andar en tiniebla. Jesús dijo, separado de mí no pueden hacer nada. Lo dijo ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 15. Dice, yo soy el pámpano, vosotros sois la vid. Separado de mí, no puedes hacer nada. ¿Y sabe qué pasa, hermano y amigo? Que al caminar en tiniebla, Jesús dijo que el que anda en tiniebla no sabe dónde va. Dice, y si un ciego sigue a otro ciego, ¿qué dijo? Ambos van a caer en el hoyo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos tener comunión con Dios? ¿Cómo podemos tener una relación con Dios? Y la única manera es a través de Jesucristo. Ahora, ¿cómo nosotros perdemos la comunión? Perdemos la comunión. Y la comunión la perdemos como nos dice acá Juan. Vamos a seguir leyendo, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz. Dígalo conmigo. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Primeramente tenemos que reconocer que Dios es santo. Y Dios no va a permanecer un poco de Dios, un poco de tiniebla, acomódalo como quiera.
No. Dios es luz, Dios es santo, y la única manera que nosotros podemos tener comunión con Dios es viviendo en santidad. Hoy no se habla de santidad. Viviendo en santidad. Y acá vemos que Juan marca, dice, si decimos, versículo 6, si decimos. Nosotros estamos más rápido para decir, pero Dios lo que quiere es que hagamos. Uno puede decir que es cristiano. Y hoy en día, usted va a preguntar, dice, este es un país cristiano. Ahora yo pregunto, ¿quién vive como cristiano? Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Acá hay una declaración de Juan, porque él veía lo que estaba pasando. Había muchos que decían que Dios estaba con ellos. Había muchos que decían que tenían comunión con Dios. Pero Juan escribió esta carta para traer claridad, para mostrarte a ti y mostrarme a mí que nosotros podemos decir que somos cristianos. Y usted lo ve todos los días. Tal es así que las personas que están caminando en tinieblas le pueden rebatir todo lo que te diga. Pero lo importante no es lo que te digan, lo importante es que ver cómo está caminando. Dice, porque Juan dice, si andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Practicar significa andar, caminar todos los días. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Acá estamos viendo que Juan introduce el tema de la comunión. Y quiero que sepa que el nombre Jesús significa, es el nombre que Dios le dio a través del ángel, ahí en la Anunciación a María, y le dice a José, le dice, llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, el nombre Jesús significa verdadero hombre de verdadero hombre. No una emanación, no algo ahí que uno... Y Cristo significa el ungido de Dios. Significa el Mesías. Por eso tenemos la unión entre Jesús y Cristo en el nombre Jesucristo, que es la unión del verdadero hombre con el verdadero Dios, ahí en el nombre de Jesús. Por eso, cuando nosotros oramos en el nombre de Jesucristo, suceden los milagros, suceden las liberaciones, se rompen las cadenas y no puede resistir el diablo el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo venció. Y Juan dice, ahí en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Amén. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos, mire la cantidad de decimos. ¿Por qué? Porque Juan estaba escuchando lo que la gente decía. Y usted hoy escucha, usted va a ver que la gente no dice que no tiene ningún pecado. Amén. La gente niega que esté viviendo en pecados. La gente niega, no tiene ningún pecado. Pero ustedes no tienen comunión. Va a la iglesia. Usted puede ir a la iglesia. Pero puede ir a la iglesia y no tener comunión. Y Juan, cuando comienza a decir esta carta, acá en el versículo 4, dice, para que os escribimos estas cosas, para que vuestro gozo sea cumplido. Para que vuestro gozo, hoy lo que la gente busca es la felicidad. Y cambia los principios de Dios para ser feliz. Y miren, yo he vivido en pecado antes de que Cristo me encontrara. Y yo cometía pecado y estaba feliz. ¿O no? Porque si el pecado en ese momento no le trae una felicidad, no me venga a mí con la historia de que... Y hoy la gente busca ser feliz. Y busca ser feliz de cualquier manera. Pero hay que diferenciar felicidad con gozo. ¿Cuál es la diferencia de felicidad y gozo?
que el gozo viene de lo profundo de nuestro corazón, viene de lo profundo de nuestro ser y viene de nuestra relación con Él. Ese es el gozo. Ese es el gozo de saber que Él está contigo, el saber que tú cada día puedes estar con Él, del saber que cada día puedes ir a Él, y como dice Juan, si estamos en luz, entonces la sangre de Jesucristo nos limpia. Y al estar en luz, ¿qué sucede? Se ven nuestros pecados a la luz. Se ve aquello que está mal en nuestro corazón. Ahora, si nosotros decimos que no tenemos ningún pecado, que estamos bien, pero en el fondo no perdonamos al hermano, en el fondo criticamos al hermano, podemos vivir una vida totalmente desordenada, podemos hacer lo que nosotros queremos, porque nosotros tenemos libertad, nosotros no estamos bajo la ley. Pero yo quiero que te entiendas que la ley vino para manifestar que era pecado. Porque cuando no había ley, no había imputación del pecado, dice Pablo en la carta a los romanos. Entonces nosotros somos libres. ¿Libre de qué? ¿Libre para pecar? ¿Libre para tener licencia y poder hacer lo que tú quieres? ¿Libre para quebrantar todos los principios y los mandamientos de Dios? ¿Libre para hacer como te parezca mucho mejor? Pregunto, ¿hay esa libertad? ¿Está seguro usted que es así? Bueno, hoy la gente busca libertad, busca ser feliz, busca como ejemplos. Y hermano, si usted esta mañana le dicen, mire, le van a regalar, no tiene para llegar a fin de mes, dicen, te van a dar, vamos a ponerlo pequeño, te van a dar 10.000 euros. Usted va a estar feliz. Pero los 10.000 euros se van a acabar. Le pueden dar 1.000.000, le pueden dar lo que quiere. Y la gente vende la verdad por la felicidad. Pero en pecado nunca podrás ser feliz. Si tú vives en pecado, jamás vas a ser feliz. Tendrás el momento y así como viene, se va. Pero el gozo, dice, Juan dice, yo les escribo, dice, para que ustedes tengan un gozo completo. El gozo cumplido. Y el gozo, hermano, no tiene que ver con las circunstancias. El gozo no tiene que ver cómo tú la estás pasando. El gozo tiene que ver con tu vida de relación con Dios. Porque ahí tienes gozo. Cuando tú vas y estás con Él, y cuando uno camina en comunión, ¿sabe lo que sucede? Que el primer atisbo de tiniebla salta a la luz. Esta mañana mi señora estaba limpiando porque le entraba el rayo del sol y dice, está manchado acá. Pero ¿sabe lo que mostró que estaba manchado? Entramos todos los días, no lo vemos nunca vemos la mancha. Lo que marcaba era la luz, el reflejo del sol. Y cuando usted vive en comunión con Él, Él no le va a dejar pasar una. ¿Alguno de ustedes, les pregunto, ha hecho algo que usted sabe en ese momento, primeramente no se dio cuenta que estaba mal, pero de golpe hay algo que dice, eso está mal? Amén. ¿Lo ha experimentado usted? Amén. Bueno, yo le pregunto una cosa. Está en su casa, se corta la luz. ¿Qué hace usted? Lo primero que va a ver el contador. Y lo primero que dice, ¿fue de afuera o de adentro? Y usted sabe que la tiniebla, cuando el Señor le muestra eso que está mal, ya no es de afuera, es de adentro. Y puede estar cortada la luz afuera, pero si tiene luz adentro no hay problema. Le pongo sencillo para que hagamos diferencia. Se cortó, es general el corte. Pero aún con el corte general usted sigue teniendo luz. ¿Por qué? Porque tiene una relación. Porque tiene comunión. Y hoy está tan de moda a través de internet, a través de Instagram, toda una cantidad de gente felices, pero gente sin comunión con Dios. Y hermano y amigo, sin comunión con Dios,
no tenemos relación. Se corta la relación. Por eso sucede que gente que está en la iglesia se va, pero ¿cuándo se va? Es lo último que hace de irse. Pero ¿dónde comenzó el problema? En un momento donde tú tenías que perdonar y no perdonaste. Cuando el Señor te mostró que eso estaba mal y tú dijiste y no lo arreglaste. Y en ese mismo momento tú comienzas a andar en tinieblas. En ese momento comienzas a caminar una vida de tiniebla, aunque tú digas no, pero se rompe la comunión con Dios. Y si se rompe la comunión, tú estás caminando en tiniebla. Ahora, esto es para el cristiano. Todos somos pecadores, todos hemos pecado. Todos. Y muchas veces a diario cometemos pecado. Pero ¿qué sucede? Hay algo que el termómetro dice, esto no. Yo he tenido que rectificar cosas. Mira, esto que te dije no era. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me lo mostró. La luz me dijo, esto no es así. ¿Y qué debo hacer? Automáticamente en ese momento tengo que pedir perdón, reconocer que es un pecado. ¿Por qué? Yo siempre digo, gente que dice, bueno, yo voy a ver cómo lo perdono. Usted haga como quiera. Pero yo le doy mi testimonio. Para mí, lo más importante y determinante es mi relación con Dios. Y usted me puede hacer, no sé, no voy a poner muchas cosas porque por ahí uno dice que el que quiera estar firme cuide que no caiga, ¿no? Pero me puede clavar el cuchillo por detrás. Pero en ese momento, cuando yo reacciono, yo tengo que tomar una decisión. Yo no puedo perder mi relación con Dios. Yo no puedo perder mi comunión con Dios. ¿Y qué debo hacer? Perdonarlo. Pero es muy gordo. Miren lo que me hizo. Mire, lo que tú me hayas podido hacer no es tan importante como mantener mi comunión con Él. Amén. Y esto sucede en el hogar, sucede en la iglesia, sucede en el trabajo, sucede donde tú te mueves. Gente te va a traicionar. Gente te va a vender por 2 monedas, como lo vendió Judas a Jesús. Gente va a hablar de ti, va a decir muchas cosas. Gente te va a hacer doler el corazón. Y nosotros también le hemos hecho doler el corazón a gente. Porque acá no estamos solo nosotros los buenos, los demás. Y leemos, muchas cosas han pasado. Pero ¿qué sucede? ¿Qué tengo que hacer? Adentro, yo tengo que reconocer. Si he pecado, tengo que decirle, Señor, perdona mi pecado. Porque hay algo que nosotros podemos decir, bueno, Señor, hice esto, perdóname, Señor, límpiame con la sangre de Jesús. Amén. Pero ¿sabes lo que dice la Biblia? Que es un principio que está acá en la Biblia. Dice, sin arrepentimiento, dígalo conmigo, sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Quiere decir que usted puede invocar la sangre de Jesús. Usted puede invocar el nombre de Jesús. Y se acuerda que Jesús dijo, cuando estaba hablando de aquellos que dijeron, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre hicimos esto. Señor, en tu nombre. Y Jesús dijo, apartado de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Sabe qué pasó con ellos? No tenían comunión. Usaron el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús tiene poder. El nombre de Jesucristo tiene poder contra las tinieblas. Y muchos pueden beneficiarse del nombre de Jesús y aún ver que suceden cosas. Y en este tiempo hemos entrado ya en un tiempo donde usted va a ver milagros que suceden, pero yo quiero que usted se fije no tanto en los milagros, sino que se fije en la comunión. Porque eso es lo determinante. Estamos hablando y diciendo Jesús viene pronto. A mí no me preocupa cuando Jesús viene. Dice, ¿cómo no le va a preocupar? No, porque si tú tienes comunión, no tienes por qué estar preocupado. Uno dice, bueno, este pecado lo voy a dejar.
cuando me avisen ya que ya viene Jesús. Y yo digo, si Él te da tanto tiempo para que tú te arrepientas y no lo arreglas, ¿cómo puedes arreglar? Esto es como cuando uno no tiende la cama. Bueno, la voy a tender después. Y cuando ya se va la hora, te deja la cama sin tender. Si tuviste todo el tiempo para tender la cama y no la tendiste, ¿tú me vas a decir que vas a ordenar la cama para antes de irte? Y bueno, lo mismo pasa. Hermano, lo más importante para ti y para mí es tu comunión con Él. Y Juan dice acá claramente, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, que significa decir aquello que Dios dice que es. Confesar lo que Dios dice. Dios dice, eso está mal. Entonces, ¿qué hago? Si yo reconozco que la falta de perdón es un pecado, ¿qué debo hacer? Reconocer, Señor, no he perdonado a mi hermano, no he perdonado a mi hermana. No he perdonado, póngale el nombre que usted quiera. Porque cada uno tenemos diferentes situaciones. No he perdonado a mi esposo, no he perdonado a mi marido. Por eso los grandes problemas aún en la familia. ¿Dónde vienen los problemas en la familia? En la falta de perdón. Porque en la falta de perdón rompe tu relación con Dios, pero también rompe tu relación con la familia. Nosotros queremos conservar la familia. Bueno, yo también quiero conservar mi relación con Dios y conservar mi familia. Pero si mi familia comienza a andar en tinieblas, yo no puedo tener comunión, puedo tener una relación. ¿Lo va entendiendo o no lo va entendiendo? Porque mi comunión me lleva a Dios. Y si yo tengo una relación, yo no puedo romper la relación. Pero si esa relación es perjudicial para mí, yo tengo que dejarla. ¿Me explico? Amén. Y tengo que escoger entre la verdad y las tinieblas, entre la luz y las tinieblas, entre Dios y Satanás. Escúcheme, las tinieblas hablan de Satanás. Y usted sabe para qué vino Él, para robar, matar y destruir. Y le va a destruir, si usted no presta atención a esto, le va a destruir su comunión con Él. Porque le va a decir, no, esto, lo que te hicieron a vos, esto no tiene precio. Eso jamás se le puede hacer a una persona. Y bueno, ¿y cuántas cosas le hemos hecho a Jesús nosotros? Amén. ¿Sabe cuál es el espíritu de la comunión? Para que usted no pierda nunca la comunión, el espíritu de Cristo. Él en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Usted ve a Esteban que lo apedrean por decir la verdad, no por decirla, a mí me parece, no por decir la verdad. ¿Y qué le pasó a Esteban? Lo apedrearon. ¿Y cuál fue el espíritu de Esteban? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando nosotros miramos de esta manera la palabra de Dios, no hacemos a Dios mentiroso. Porque Juan dice, si nosotros decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Dios mentiroso. Y Dios no tiene nada que ver con la mentira. Él es la verdad. Ya sabemos quién es el mentiroso. El que engaña al mundo entero. Entonces, acá en el segundo capítulo de Primera de Juan dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Juan nos dice estas cosas para que nosotros no pequemos. Pero como somos humanos, suceden cosas, ¿no? ¿Qué sucede? Dice, si alguno hubiere pecado, porque una cosa es la conversión, una cosa es nacer de nuevo, y todos, desde que nacimos de nuevo, hemos pecado. Todos. El que dice, no, ese está en la aureola arriba. Pero Juan acá dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Sabe lo que significa el abogado? El abogado es uno que toma tu caso y te dice lo que te conviene. ¿Sabe lo que el Señor nos está diciendo esta mañana? Te conviene perdonar. Te conviene arreglar. Te conviene dejar de juzgar. Te conviene pagar lo que debes.
¿Te conviene devolver lo que robaste? ¿Te conviene guardar los mandamientos de Dios? Entonces el abogado interviene. Porque el abogado es alguien que toma tu caso, tú le cuentas el caso al abogado y él te dice lo que tiene que decir. ¿Y qué te dice el abogado esta mañana? Arrepiéntete, arregla con él. ¿Por qué? Porque de esa manera vas a arreglar la situación. Y dice que tenemos un abogado, fíjese lo que dice, quiero que lo mire con su Biblia. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Fíjese esa palabra. Estoy hablando a los cristianos, a los creyentes verdaderos, a los nacidos de nuevo, a los que le rindieron su corazón a Cristo. Dice, abogado tenemos para con el Padre. No dice que Él dejó de ser Padre. ¿Lo había visto usted eso? Padre. Porque uno puede caminar y cometer pecado, pero el Padre siempre está ahí, esperándote para que tú vuelvas. Amén. ¿Por qué? Porque somos la familia de Dios. Y uno que ha sido y es padre, sabe que si un hijo vuelve, usted siempre lo está esperando. Pero hay que arreglar. Entonces dice, abogado con el Padre. Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los pecados de todo el mundo. No quiere decir que todo el mundo por el sacrificio de Cristo ha sido perdonado. No, es que no hay pecado en el mundo que Cristo no haya pagado el precio en la cruz del Calvario. Eso significa. Todos. Te dicen, no, pero esto es muy fuerte. No, mire, todo. ¿Me entienden? Él lo pagó todo. Entonces esta mañana yo le quiero hacer una pregunta. ¿Hay algo que le ha robado la comunión a usted? Porque esa es la manera cuando el corazón se enfría. Cuando el corazón se enfría es porque perdimos la comunión. Amén. Porque dejamos de estar en la luz. Y yo esta mañana, hermano y amigo, hemos hablado de volver a los principios. Y este es un principio determinante para tu vida y mi vida. No tiene que ver con que si vas o no vas a la iglesia. Yo estoy seguro que si tú vives en luz y tienes comunión con Dios, nunca te vas a ir de la iglesia. Nunca. Vas a estar en la iglesia. Porque la iglesia es la esposa de Cristo. Es la novia de Jesús. La iglesia es aquella que Él viene a buscar para llevarla para que esté con Él. Y esa iglesia de Cristo es una iglesia sin mancha y sin arruga. A esa iglesia la viene a buscar. No tiene mancha, ¿por qué? Porque las manchas la ha ido arreglando durante el camino. Y durante el camino el apóstol Pedro dijo que él retarda su venida porque no quiere que nadie se pierda. Hermano y amigo, hay cosas que arreglar. ¿De qué lado estás? ¿Estás caminando en la verdad o estás caminando en la oscuridad? ¿Eres una persona que arreglas enseguida el asunto? ¿O eres una persona que aún en tu casa demoras el asunto? Yo quiero decirte que todos esos días que tú demoras, estás viviendo en la oscuridad. Y cuando uno comienza a andar en la oscuridad, es mucho más difícil volver a la luz. Y hay veces que uno tiene que llegar a cierto punto, como le pasó al hijo pródigo. Ir y comer y estar en el lugar con los cerdos para volver en sí cuando tú tienes lo mejor. Hoy puedes arreglar tu situación. Hoy puedes tener esa comunión con Dios y guardarla. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo te limpia, te purifica de todo pecado. Amén. Hermano, yo lo tengo que hacer a diario. Te traicionan, perdona. Hablan mal de ti, perdona. Te desprecian, perdona. No te tienen en cuenta, perdona. Porque todo eso, si vas y se lo dice al Señor, el Señor Jesús te va a decir, a mí me hicieron lo mismo. Amén.
Y puede decir, esta mañana, no sé cuál es tu conflicto. Lo único que sé, que esta es la palabra que el Señor me dio para compartirla a la iglesia. Y veo a tantas personas enroscados en problemas por falta de perdón. Amén. Usted ve hermanos que se van y ellos dicen que Dios está con ellos. Yo no digo que Dios no esté con ellos, pero yo les puedo decir que no tienen comunión con Dios. Amén. Amén. Yo no sé. Yo único que sé, que para mí lo más importante, lo más milagroso, es que un hombre como yo, un pecador como yo, como dijo Pablo, el primero de los pecadores, pueda tener comunión con un Dios santo, con un Padre santo. Y ahí dice Juan, que fiel es Dios para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fiel, ¿por qué? Porque si Él lo dice que nos va a perdonar, Él nos perdona. Y esta mañana yo no sé lo que sea. Yo te invito a hacer una reflexión. Cada uno tenemos una cosa que es diferente. Padre, en el nombre de Jesús, he compartido tu palabra esta mañana. Señor, quiero decirte que lo más importante y lo más determinante eres tú para mí. Quiero decirte esta mañana que amo la comunión contigo. Quiero decirte que mi vida depende enteramente y totalmente de ti. Padre, gracias por perdonar mis pecados. Gracias por echarlo en el mar del olvido y no acordarte nunca más de mis pecados. Porque la sangre de Cristo, cuando me arrepiento, cuando abandono ese pecado, me limpia de toda maldad. Y vuelvo a tener comunión, relación contigo. Vuelvo a tener las cosas en común contigo. Y puedo seguir caminando en la luz. Puedo saber que contigo soy más que vencedor. Y puedo decir esta mañana, como dijo David, el Señor es mi luz, ¿de quien temeré? El Señor es aquel que aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado. Porque sé que estás conmigo. Sé que tu vara y tu callado me infunden aliento cada mañana y cada día. Y esta mañana, Padre, alumbra nuestro corazón. Espíritu de Dios, alumbra nuestra mente y trae a recuerdo aquello que está mal, aquello que hemos dejado olvidado, que ha roto y ha cortado la comunión contigo. Y llévanos a la verdad esta mañana y perdónanos. Porque nos arrepentimos delante de ti y te confesamos nuestro pecado. Señor, no quiero nada con las tinieblas. Mi relación contigo es lo determinante para mi vida. Perdono a todos aquellos que me han herido. Perdono a todos aquellos
que me han traicionado, que me han abandonado, que han dicho palabras, Señor, hirientes. Los perdono esta mañana. En el nombre de Jesús, los bendigo, Señor. Bendigo mi casa, en el nombre de Jesús. Bendigo mi familia, en el nombre de Jesús. Bendigo esta iglesia, en el nombre de Jesús. Y como dijo el libro, en el libro de Job, vuelve en amistad con Él y tendrás plata y oro. Vuelve, 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 vuelve. Vuelve, iglesia, esta mañana. Vuelve, iglesia, esta mañana a la luz de la verdad. Y guarda la verdad en tu corazón. Guarda la verdad en tu ser. Guarda la palabra como dijo David. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. En el nombre de Jesús. Aleluya. No hay lugar más alto, estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Estar cada día con Él, a tus pies, que vivir con Él. Él es la vida, Él es la luz, Él es el amor, Él es la comunión, Él es la verdad. Jesucristo, bendito, amado Hijo de Dios, gracias por tu sacrificio, gracias por lo que has hecho por mí. Gracias por esa sangre vertida para la limpieza y la purificación de mis pecados. Gracias, Señor, porque tú me amaste primero. Me amaste cuando era un pecador perdido y me buscaste y me llamaste y me trajiste hacia ti. Y me perdonaste porque tú me amaste. Y hoy puedo tener comunión contigo. Porque tú has pagado el precio de todos y cada uno de mis pecados. Me amaste tú primero, con amor verdadero. Me buscaste con amor. Siempre. Tú dijiste, sé santo porque yo soy santo. Y es tu sangre que me santifica.
Es el poder de tu palabra que me santifica. Es tu sangre que me aparta y restaura la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Bendito Dios Trino, que me amaste con amor verdadero y no me condenas y me perdonas y me levantas y me buscas. De corazón, con corazón limpio, con corazón puro, por la sangre de Cristo, puedo venir a tu presencia, puedo gozar de tu presencia, puedo gozar de la comunión cada día, por la sangre del justo Jesús, por la fidelidad del Padre, por el amor de mi Padre.